En el inicio de la celebración de la Navidad de nuestra iglesia, yo comencé a compartir con ustedes la historia de los pastores. Y lo hice desde la perspectiva de la función de Cristo como Redentor, hablando de las 3 ceremonias que en Israel se celebraban cuando nacía un niño. Y planteé también la expresión de Simeón y de Ana y todo lo que esto pudiera implicar en el momento presente con respecto a la celebración del Mesías. Hoy quiero volverme a referir al capítulo 2 de Lucas, pero lo quiero hacer desde otra óptica. Me gustaría hablar de una palabra que con mucha frecuencia aparece en la historia del nacimiento de Jesús. La palabra es temor. Esa expresión aparece en varias ocasiones dentro de la narrativa del nacimiento de Jesús. Y desde luego, en el capítulo 2 del Evangelio según San Lucas, dice la Escritura: por aquellos días Augusto, César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirinio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta y mientras estaban allí se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Mire que les traigo buenas noticias, que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Lucas nos presenta una trayectoria de viaje que hicieron a pie José y María, bajo unas condiciones bastante difíciles. María estaba ya en su último mes de embarazo, probablemente en su última semana para dar a luz, y caminaron 128 kilómetros para moverse de un lugar a otro, con el único propósito de cumplir con la orden del imperio, con el censo que se había establecido. Desde luego, Nazaret y Belén, registra Lucas, eran la ciudad de los antepasados de José y también de María. Y desde luego, el edicto imperial establecía que todo hombre y toda mujer tenía que inscribirse en el lugar de origen. El propósito del censo particularmente eran dos. El primer propósito era
para poder evaluar el concepto económico de la nación, es decir, el poder considerar la tasación de las propiedades, de lo que se poseía, para de esa manera añadir al fisco económico del imperio. Y el segundo propósito era para ver con cuántos jóvenes el Estado, el imperio, podía contar para propósitos de reclutamiento militar. Pero desde luego era obligatorio que todo hombre y toda mujer fuese a participar de la experiencia del censo. Lucas nos cuenta que yendo hacia Belén, las condiciones se pusieron muy malas. María empezó a dar síntomas de parto. Y claro, cuando los dolores de parto comienzan, las cosas se complican. Uno sabe que el dolor debe ser excruciante en la mujer, y esa transmisión del dolor adviene a uno en una preocupación bastante alta, donde muchas veces se pierde el control. Yo he conocido de casos de gente que en experiencias como esta me han testificado que no han sabido qué hacer. Y desde luego, en el caso de José y de María, la situación se complica porque de repente en lo que José piensa es en lo normal, en lo que José piensa es en lo cotidiano. Pues ¿en qué se puede pensar a la hora de que la esposa esté para dar a luz? Pues él pensó en el mejor lugar, en el mejor sitio. Hoy en día pensaríamos en que hay que ir corriendo a emergencia, en que hay que ir corriendo al hospital. Él pensó que donde había que ir corriendo era a un lugar que estuviera seguro, que estuviera limpio y que llana y sencillamente se prestara para la experiencia del alumbramiento. Pero todo esto se complicó. Y desde luego es como si Lucas nos quisiera decir que cuando las cosas están en su peor momento, puede ser que estén en el mejor momento desde la perspectiva de Dios. Lo que para José y María resultaba ser, como bien pudiéramos llamar en el sentido categórico de la expresión, una situación embarazosa. Lo que para José y María podía ser una situación bien embarazosa, para el Dios del cielo era el momento sublime y glorioso donde aparecería el Salvador del mundo. Y a mí me parece que ese mensaje de la historia de la Navidad que nos presenta Lucas debe dejar un mensaje claro en nosotros también. Porque si Lucas lo comenta, si Lucas lo plantea, y lo plantea con el propósito de que podamos leer en entre líneas qué sucedía en el cielo, en la mente de Dios, en el propósito divino, y qué sucedía en la mente de José y en la mente de María, pues desde luego ellos representan el pensamiento humano, y en el pensamiento humano las cosas a veces se ponen bien mal, y cuando se ponen mal podemos pensar inclusive como pensaba el jíbaro nuestro: éramos muchos y parió la mula, ¿verdad? Es decir, ahora esto se ha complicado, esto se pone bien difícil. Pero aquí hay un mensaje claro en la entrelínea, y es que cuando las cosas pueden estar para nosotros los humanos en el peor momento, puede ser que en ese momento para Dios sea el momento de la manifestación de su gloria milagrosa. Claro, Lucas toma ahora la historia, la narrativa, y la traslada a una experiencia muy hermosa y muy extraordinaria que se está dando simultáneamente
Es decir, María está cumpliendo su propósito en Dios. José está cumpliendo su propósito en Dios. Y los ángeles del cielo están también cumpliendo su propósito en Dios. Es como si todo estuviese orquestado para que el propósito de Dios se cumpliera. Porque mientras José y María se debaten en la crisis de dónde ubicamos a María para dar a luz, en la crisis de dónde podemos encontrar un lugar donde la puedan aceptar y ella pueda entrar en el proceso del alumbramiento tranquila, sosegada, pueda dar a luz dentro de las mejores condiciones de aquel tiempo. Por el otro lado, la orquestación de Dios ha comenzado, y cuando la orquestación de Dios comienza en el universo, no hay nada ni nadie que pueda detenerla. De inmediato, mientras María está allá con sus dolores y José está en su desesperación y no hay lugar para acomodarla y solamente aparece un establo, óigame, por el otro lado, los ángeles le están diciendo a unos pastores: salgan de aquí a encontrarse con su Salvador, salgan de aquí a encontrarse con su Señor, pero con una extraordinaria advertencia: no lo encontrarán en la casa más hermosa de Belén, sino que lo encontrarán en un establo. Es decir, Dios puede estar donde menos lo imaginamos. Dios puede estar donde menos son nuestras expectativas. Dios puede estar donde menos usted y yo podemos pensar. Mire qué extraordinario. El Salvador del mundo nace de acuerdo al plan, no de José. El Salvador del mundo nace de acuerdo al plan, no de María. Si a José y María le hubieran preguntado ¿dónde ustedes quieren que nazca el niño?, de seguro hubieran dicho en el mesón, en una posada, en un lugar sosegado, tranquilo. Tal vez si le hubieran preguntado, hubiera dicho: nosotros quisiéramos que el niño nazca en el San Jorge. Quisiéramos que nazca en el mejor hospital pediátrico del área metropolitana. Pero el Salvador del mundo nació de acuerdo al plan de Dios. Usted nunca mire el pesebre para identificar a Jesús con un acto de pena, para identificar a Jesús como con un ay bendito. Usted mire al pesebre como el lugar donde Jesús nace de acuerdo al plan divino, de acuerdo al plan de Dios. Dios pudo haberlo puesto a nacer en la casa del emperador. Dios pudo haber puesto a María a hacer que el alumbramiento aconteciera en la mejor casa de Belén. Esto da respuesta a nuestros no entiendo. Esto da respuesta a nuestros ¿por qué a mí? Esto da respuesta a nuestros ¿por qué esto me sucede a mí? ¿Por qué me tiene que estar pasando a mí? Esto da respuestas a las interrogantes que muchas veces nosotros como humanos hacemos. El Salvador del mundo nace de acuerdo al plan de Dios. Olvídese de la pena del pesebre, de la agonía del pesebre, del canto de que pobrecito José y María, donde llevaron a parir al niño. Él nació en el pesebre porque era el plan del Eterno. Porque a fin de cuentas, ustedes recuerdan cuando Juan el Bautista lo identificó,
¿Cómo dijo Juan el Bautista de Jesús cuando lo identificó? Llegando al Jordán, he aquí que, he aquí el Cordero de Dios. Pues querido, los corderos no nacen en mesones. Los corderos nacen en pesebres. Y en el plan divino Jesús tenía que nacer en el pesebre, porque Juan testificó de él diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los estereotipos humanos no hubieran jamás identificado a un Jesús naciendo en el palacio. Los estereotipos sociales no hubieran entendido jamás a un Jesús naciendo en un mesón. El mensaje que presenta el propósito de Dios es claro, como claro es para tu vida, como claro es para mi vida, como claro es para la vida de todo hombre, de toda mujer que vive esperanzado en Dios. Él nació en el lugar que Dios había escogido para que naciese, porque Él era el Cordero de Dios. Ahora bien, dice Lucas que cuando el ángel se le apareció a los pastores, primera sensación, primer sentimiento, primera experiencia en la vida de ellos es que hubo miedo, es que hubo temor. El miedo hizo aparición en la narrativa del nacimiento de Jesús en varias ocasiones. En Lucas capítulo 1 y versículo 30 encontramos al ángel diciéndole a María, ¿qué cosa? No tengas miedo, chica. Dios te ha concedido su favor. El favor de Dios no es para tener miedo. La gracia de Dios no es para intimidarse. La gracia de Dios no es para pensar en terribles consecuencias. Me parece que esto es un mensaje extraordinario para la vida humana. Porque cuando hemos recibido la gracia de Dios, el hombre y la mujer no deben vivir con miedo. Note bien que en María hubo esa emoción, una emoción que se caracteriza por un intenso sentimiento desagradable, sabiendo ella que una noticia como esta, la noticia de que ha de quedar embarazada, podía crear mucho daño, podía crear mucha situación dolorosa y adversa. Cuando a María se le anuncia que queda embarazada, de seguro en la primera persona que tuvo que haber pensado fue en José y su relación con él. ¿Cómo un ángel me pide a mí que no tenga miedo si lo primero que se va a dañar es mi relación con mi prometido? Qué muchas preguntas que evidencian el temor adviene a nosotros cuando es Dios el que nos habla. Yo recuerdo cuando muchas veces el Señor me combinaba, me forzaba a dejarlo todo para el ministerio. Pues yo tenía mis planes, yo tenía mis sueños, yo tenía mis metas, tenía mis objetivos. Y en muchas ocasiones escuché la voz de Dios decirme, déjame que yo sea tu patrono. Deja que yo sea tu jefe. Y de hecho, me lo dijo en ocasiones con gente que me conocía, pero me lo llegó a decir con gente que no me conocía. Inclusive una vez, en una ocasión, cuando asustado, con miedo, porque no podía entender el propósito de Dios, y veía que la experiencia económica, el elemento económico se agudizaba en la casa, decidí regresar de nuevo al trabajo secular
porque me habían hecho una oferta buenísima, donde probablemente me duplicarían hasta el salario. Y yendo a la casa de una mujer que recién se había convertido, pero recién se había convertido, el Espíritu Santo la tomó. Justo la noche antes del día que iba a aceptar el trabajo. Y cuando el Espíritu Santo tomó a aquella mujer y ella empezó a hablar y en lengua, yo buscando la forma de lograr que ella parara sus lenguas porque yo me quería ir. De momento abrió sus ojos y me dice, con que buscándote a otro patrono, dice el Señor. ¿Acaso no crees que yo pago bien? En María hubo esa emoción que se caracteriza por un intenso sentimiento que es desagradable. Cuando una noticia nos llega y humanamente no podemos conocer más allá de nuestro presente, porque nos da miedo el futuro. María tuvo miedo, pensando en cómo se podría afectar su relación con José, en cómo se podía afectar su relación con su familia. Desde luego, cuando su familia se enterara, José la abandonaría, si no es que la acusaba por ese delito grave, pero su familia la abandonaría también como consecuencia de lo que sucedía en su vientre. Tenía que tener miedo, porque de repente tuvo que haber pasado por su mente lo que iba a ser la experiencia próxima de su vida. Tal vez sintió en su cuerpo las pedradas de la lapidación como consecuencia de un embarazo que no se explicara. De hecho, el miedo está relacionado con la ansiedad. Y yo especulo pensando en aquella situación de María, que ella tuvo que llegar a una ansiedad de terror. ¿Qué es esto que me está pasando a mí? ¿Qué noticia es esta? Que voy a quedar embarazada. Que esta experiencia va a trastocar todos mis sueños. Es diametralmente opuesto a lo que yo pensaba. Yo me había pensado una chica para entregarme a los brazos de quien va a ser mi esposo. Y ahora de repente se da todo este fenómeno. ¿Verdad que a veces hay cosas que de Dios no podemos entender? De hecho, cuando uno lee las Escrituras, en Mateo capítulo 1, en el versículo 19 y en el versículo 20, dice, como José su esposo era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. Y en el verso 20, mira cómo dice la Escritura, pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Note bien, no solo María tuvo miedo, José también tuvo miedo. Y miedo por las mismas consecuencias. Y miedo como parte de ese sentimiento, de esa emoción abrupta que puede venir a la vida de cualquier hombre o de cualquier mujer en un momento dado, donde el panorama de nuestra vida aparentemente segura puede cambiarse.